de tu palabra. Gracias te damos, mi buen Rey, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el título de la predicación de hoy es El propósito de la ley. El propósito. Creo que ya al final de este capítulo 3 aterrizamos con la idea de lo que veníamos planteando desde el capítulo 2. Y para ser más específicos, del capítulo 3, ¿verdad? Lo que decíamos en los primeros versículos. Porque el apóstol hace una dura reprensión a los hermanos de las iglesias de Galacia. Y la reprensión que él les hace es debido a que ellos se estaban alejando de las enseñanzas originales que claramente habían recibido por medio del apóstol. La enseñanza era una, ¿verdad? La enseñanza era que la salvación es única y exclusivamente por la gracia de Dios y que se recibe a través de la fe en Jesucristo. Eso fue lo que el apóstol había dejado bien claro, pero como lo hemos dicho, hubieron algunos maestros judaizantes que habían llegado a dar otra enseñanza diferente y estos pues afirmaban que para ser salvo había también que someterse a la ley, que había que guardar todo lo que eran los mandamientos, las ordenanzas y toda la ley ceremonial que se había dado a Israel en el antiguo tiempo. De modo que los gálatas fueron trastornados en su modo de pensar y ellos quedaron divagando diciendo, bueno, entonces ¿quién tiene la razón? ¿O es Pablo con su salvación a través de la fe en Jesucristo? ¿O es los otros que vinieron diciéndonos que tenemos que estar bajo la ley? Y se volvió el conflicto. Y por eso Pablo les exhorta duramente y les habla de que la ley pues no era un objetivo en sí, que no era como el medio o que no era, mejor dicho, el fin, ¿verdad?, para obtener salvación, sino que fue dado como un medio. Eso es lo que le dice Pablo. De modo que al llegar a esta parte final del capítulo 3, se habla de ese propósito de la ley. Porque con toda la argumentación que se trae hasta llegar al versículo 18 que desarrollamos en la parte anterior, pudiéramos decir nosotros, bueno, entonces quiere decir que si la fe es lo único que vale, si la gracia de Dios es lo único que trae salvación al ser humano, entonces quiere decir que la ley es por gusto. Esa es una conclusión a la que pudiéramos llegar fácilmente si no entendiéramos lo que Pablo hoy está mencionando acá. Pero por eso él va a hablar que la ley tenía un propósito, que la ley dada a través de Moisés tenía un propósito claro y un tiempo específico en el cual pues tenía su validez. Ahora, al entrar al desarrollo de estos versículos, vamos a ver 4 partes importantes. La primera de ellas habla acerca de el primer propósito por cual se dio la ley de Moisés. Número 1, o en primer lugar, es para mostrar la pecaminosidad del ser humano. Sin ella, pues todas las personas, aunque estaban sumergidas en pecado, aunque estaban desobedeciendo constantemente a Dios, ellos sin una ley que les señalara qué es lo que era pecado, ellos pues al parecer como que no sabían o no se daban cuenta, o no se daban cuenta quizás la magnitud de la desobediencia que tenían para con Dios. Y dice el versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Ahí está la gran pregunta. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces dice que fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Aquí no tenemos que complicarnos, ya lo desarrollamos anteriormente, ya sabemos que la simiente a través de la cual se le da la promesa al pueblo de Dios es Jesucristo. Así que hasta que viniese Jesucristo, dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Como quien dice, los seres humanos tenían que darse cuenta el error en que estaban. Los hombres
y mujeres tenían que darse cuenta que estaban en un grave problema delante de su Dios y por lo tanto pues necesitaban un Salvador, como lo dicen algunos pasajes que vamos a ver hoy. En Romanos 5:13, por ejemplo, 5:13 de la carta a los romanos, Pablo habla un poco de esto. Pues antes de la ley, dice él, había pecado en el mundo. Oiga lo que dice. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y los versículos que siguen dice que pecado había. No es que no hubiera pecado desde los tiempos de Moisés hasta los tiempos de Adán hasta los tiempos de Moisés, que fue el tiempo en el cual podemos decir a través de la Escritura que no había ley. Pero, sin embargo, el pecado siempre existió. El ser humano siempre pecaba, pero no había algo que le dijera a ellos, eso que tú estás haciendo es pecado. Así como las leyes civiles que tenemos hoy en los países. Si no hay algo que esté ya escrito que se diga que es una infracción, nadie va a saber. Por ejemplo, las leyes de tránsito. ¿Por qué saben las personas que pasarse un semáforo en rojo es un delito? Porque ya está en la ley. Ese es un pequeño ejemplo. Entonces, lo mismo en la palabra de Dios. Si no había algo que lo señalara, las personas al parecer como que ignoraban eso. Dice el versículo 13, ¿verdad? Que antes de la ley había pecado. Ese es un hecho en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, cuando viene la ley, cuando Dios la da a través de Moisés, Él señala claramente todo aquello que constituía pecado delante de Dios. Manda de las cosas que no se deben de hacer, pero también manda de las cosas que debemos hacer delante de Dios. Entonces lo mismo vuelve a repetir en el versículo 20, en Romanos 5:20, dice, pero la ley se introdujo, oiga, para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Mire lo que dice ahí. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces la ley se introduce para que la gente se diera cuenta del gran error en que estaba, porque lo seguimos diciendo hasta nuestros días. Hay personas que piensan que son muy buenas allá afuera, ¿verdad? Sin Cristo. Si usted le habla a alguien, la persona dice, no, dice, yo no soy malo, yo no he matado a nadie, no, si yo soy buena persona, yo le ayudo a todos. Y total, que la persona quiere hacer ver que no necesita de Dios, que está bien así como está. Y nosotros sabemos a través de la Escritura que todos, aunque se oiga feo, pero hay que decirlo, son miserables pecadores sin Dios. Y así estábamos nosotros. Esa era la condición nuestra. Repito, aunque se oiga feo, pero éramos miserables pecadores sin Dios, caminando rumbo a la condenación eterna. Pero la ley muestra, ¿verdad? Y le hace al ser humano ver que está en un error, que está en pecado y que de continuo infringe la voluntad de Dios. Para eso sirve la ley. Entonces, si volvemos a Gálatas, dice ese versículo 19 que fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Por eso hay que poner cuidado en las expresiones. Dice fue añadida. Porque anteriormente decíamos que primero es la promesa y después viene la ley, y no al revés, ¿verdad? Desde los tiempos de Abraham se hizo una promesa que iba a venir un Salvador, que iba a venir el Mesías, que iba a venir la simiente de Abraham en la cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, dijo el Señor. Entonces ahora dice que la ley es añadida para que se muestre la pecaminosidad de los seres humanos hasta que pues venga el tiempo del cumplimiento de la simiente. Ahí está. Quien es la simiente ya decíamos que es nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, la parte final de este versículo 19 dice que fue dada por mediador o por medio de ángeles en mano de un mediador. Esta parte pues es un poquito así complicado porque casi no hay otro lugar donde diga que hubo intervención de ángeles cuando se da la ley. Nosotros solo sabemos que Moisés sube al monte Sinaí y que ahí pues pasa 40 días y 40 noches, por cierto, en 2 oportunidades diferentes,
porque las primeras tablas las quiebra cuando él mira que el pueblo está desenfrenado, cuando regresa, y después tiene que subir de nuevo al monte Sinaí, otros 40 días y otras 40 noches, y solo sabemos que dice la Escritura que fue el dedo de Dios el que escribió en las tablas de la ley. Pero hoy entendemos que dice que hubo intervención angélica, y eso no debe de extrañarnos, porque lo cierto es que los ángeles son seres que están al servicio de Dios. Y también lo dice la carta a los Hebreos, que son puestos para ministrar a aquellos que van a heredar las promesas eternas, o sea, el pueblo de Dios. Entonces, es añadida esa ley, dada hasta el tiempo de la promesa, y fue dada por medio de ángeles a través de un mediador. ¿Quién es el mediador? Es Moisés. Y dice que ese mediador, dice el siguiente versículo, no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, cuando hay un mediador, usted lo sabe, ¿verdad? Está mediando entre dos partes, por lo menos. Y en el caso de los seres humanos, pues se dice que Moisés, dice en la carta a los Hebreos, dice que él fue fiel al que lo constituyó sobre la casa de Dios. La casa de Dios era Israel en este caso, ¿verdad? Y dice que el Señor Jesucristo, Él es fiel sobre la casa de Dios, la cual somos nosotros, dice Él, si retenemos la promesa hasta el fin de los tiempos. Entonces, un mediador, en aquel caso Moisés, ¿verdad?, entre el pueblo de Dios y su Dios que estaba en los cielos, y ahora el máximo mediador de los mediadores, que no hay otro como Él, es nuestro amado Señor Jesucristo para con nosotros, la iglesia. Esto es maravilloso, hermanos, cuando consideramos que lo que Dios hizo tenía un propósito. Esta ley no era en vano, sino que la ley quería señalarle al ser humano su necesidad. Pero veamos en segundo lugar, ¿para qué sirve la ley entonces? El propósito de la ley también era para llevar al ser humano o para guiarlo a recibir la promesa por medio de la fe. Mire lo que dice el versículo siguiente. El versículo 21 dice, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? Pregunta. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces dice, ¿será que la ley es contraria a las promesas de Dios? La promesa fue hecha a Abraham, ¿verdad? ¿Y cómo es entonces? Esta ley que viene después contradice lo que Dios ya había dicho. Te voy a bendecir. En tu simiente voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y después viene y manda la ley. Y toda la gente sabe, ¿verdad?, que la ley fue dada para el pueblo de Israel. Y de ahí la confusión que muchas personas piensan que la salvación era solamente para Israel, sin considerar que Dios ya había prometido bendecir a todas las naciones de la tierra. Entonces, muchas veces nos hace falta, ¿verdad?, un análisis más profundo de las Escrituras y saber que el plan de salvación de los gentiles no es cuestión del Nuevo Testamento. No es solamente porque los israelitas rechazaron a Jesucristo, sino que Dios ya tenía de antemano un propósito de salvar a todas las naciones de la tierra. Y en eso estábamos incluidos nosotros, hermanos. Démosle gloria a Dios. Demos alabanza al Rey. Es maravilloso esto. Porque si la salvación fuera solamente, rechazan los judíos, ¿verdad? Y entonces te dejo, ¿verdad?, solamente y me vuelvo aquí a los gentiles. Si bien es cierto que esa es una realidad, pero la realidad más profunda a través de la palabra de Dios es que todo esto ya era un plan de Dios trazado desde mucho tiempo antes. Entonces dice que la ley no es contraria, ¿verdad? En ninguna manera, no es contraria a las promesas de Dios. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia verdaderamente fuera por la ley. Entonces, ¿pero por qué la ley no podía vivificar? Como quien dice, no podía dar vida a la ley. Y era dada por Dios, por supuesto. Porque no podemos decir que era de hombres. No se la inventó Moisés, fue Dios el que la dio. Pero dice que no podía vivificar. Aquí hay un punto, hermanos, importante. Y vamos a leer Romanos, capítulo 7 y versículo 12. Para que veamos cuál era el problema entonces. ¿Sería que la ley era el problema o será otra cosa el problema? Miren lo que dice el capítulo 7 de Romanos,
Versículo 12. De manera que la ley, a la verdad, ¿cómo es? Dice, santa. Y el mandamiento, ¿cómo es? Santo, justo y bueno. Mire lo que dice. El siguiente versículo, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, pregunta, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, oiga lo que dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice el apóstol. Como quien dice, la ley de Dios era santa, era justa, era perfecta, era buena, era espiritual, todo lo que hemos leído hoy. Pero, dice él, yo soy carnal, soy vendido al pecado. El problema no es la ley, el problema no era la ley de Dios, el problema es el ser humano. El problema es el corazón del ser humano. Por lo más que Dios le diera, ¿verdad?, sus mandamientos tan preciosos, tan hermosos, el ser humano no alcanzaba a cumplirlos. Y yo creo que ahora nosotros entendemos por qué. Le faltaba algo al ser humano. Y ese algo, usted y yo no somos ajenos a eso. Ese algo que los seres humanos no tenían en el tiempo de la dispensación de la ley es el Espíritu Santo de Dios, que hoy sí nos capacita para poder cumplir con lo que Dios nos demanda. Porque si nosotros creyésemos que todavía estamos en esa condición, no, es que nosotros somos carnales y somos vendidos al pecado y entonces nosotros no podemos hacer nada bueno, estaríamos equivocados. Porque eso pasó a las personas cuando estuvieron bajo la ley. No tenían el poder para cumplir con la palabra de Dios. No tenían la fuerza como para poder decir, vivo para Dios, quiero agradar a Dios. Pero hoy nos ha sido dado a nosotros eso que faltaba en el antiguo tiempo. Tenemos el Espíritu de Dios. Eso nos lleva a poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos. Bien, avancemos un poquito. Entonces, dice ese versículo 21 de Gálatas que no es contraria la ley a las promesas. Oiga lo que dice el versículo 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. No es la ley. No es la ley la que trae vida, sino que la ley le mostró al ser humano su condición baja, su condición peor, su condición frágil, su condición débil delante de Dios. Pero dice que para que aquellos que recibieran la promesa alcanzaran esa bendición a través de la fe en Jesucristo. Y eso es lo que hemos alcanzado nosotros hoy. Pero avancemos. En tercer lugar, la ley fue dada para llevar al ser humano a Cristo, para llevarlo a Cristo. Dice el versículo 23, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquellos que iba a ser revelado. Si todavía la promesa no se había cumplido, antes que viniese la fe, dice, o antes que viniese el cumplimiento de la promesa, también es otra forma de decirlo, dice que estábamos confinados bajo la ley. Claro, nosotros no vivimos en ese tiempo, ¿verdad?, en el tiempo de la ley. Hemos tenido el privilegio de nacer ya en el tiempo de la gracia. Pero Pablo les está hablando a muchos que incluso tenían un trasfondo judío. Entonces dice, antes que viniera la fe o la promesa, dice que estábamos confinados bajo aquello que iba a ser revelado más adelante. ¿Cuándo se reveló? Bueno, el día en que Jesucristo aparece. El día en que nuestro Señor aparece en escena, ahí todo lo que anunciaron los profetas y todo lo que se había dicho en la ley, estaban ellos ante el cumplimiento. Fue algo tan maravilloso lo que esas personas tuvieron el privilegio de ver. Y lo que nosotros hoy tenemos el privilegio también de ser parte de este tiempo de la gracia de Dios. El versículo 24 dice, de manera que la ley, este versículo es central, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Si contásemos las veces que esta carta habla de la justificación, nos sorprenderíamos.
porque es una de las palabras clave. El decir que somos justificados por la fe, otra de las formas de decirlo es que somos salvos solamente a través de la fe en Jesucristo. Él lo repite a cada rato. Entonces dice que estábamos bajo ese tutor o bajo ese ayo. La ley dice que fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Un ayo se dice que era una persona o un esclavo encargado de la educación de un niño, pero especialmente para señalar y castigar el mal comportamiento de ese niño. No era tanto así como un maestro, sino un esclavo, una persona que lo guiaba y lo conducía en diferentes lugares. Entonces la ley tenía ese propósito siempre para señalar y para determinar la culpabilidad de las personas, para demostrarle que necesitaban de un Salvador. Entonces ahí estábamos, dice, bajo ese ayo. Ese ayo fue el que nos lleva a Cristo, a fin de que recibiéramos la justificación de la absolución de nuestros pecados. Entonces, resumamos, porque veo que se me están así quedando así, ¿verdad? Resumamos, no se me vayan a dormir, tranquilos. Resumamos. ¿Cómo alcanzamos entonces la salvación de nuestras almas? La alcanzamos nosotros por vivir una dieta así muy rigurosa y decir yo voy a cumplir, ¿verdad? Con estos cuantos mandamientos y yo voy a tratar de guardar tantas ceremonias y yo voy a ver qué días son los principales que yo tengo que adorar y todo eso, y si fallo en alguno pues ya estoy mal. ¿O cómo estamos considerando nuestra salvación? ¿Por cuántos ayunos ganamos nuestra salvación? ¿O por cuántas vigilias ganamos nuestra salvación? Hay veces el énfasis es malo, hermanos. Y por cierto, con esto no quiero decir que no hay que ayunar. Por supuesto que hay momentos específicos donde la iglesia debe de ayunar. Ayuno no es aguantar hambre solamente. Ayuno es con un propósito. Oración y abstención de alimentos, ¿verdad? Por si todavía no quedaba claro. Abstención de alimentos y oración. Entonces, pero se ora y se ayuna en momentos específicos. Vigilias, de igual manera, usted lo sabe, ¿verdad? Los tiempos son aprovechados. Hay que orar, hay que escuchar la palabra de Dios, hay que exaltar el nombre de Dios. Todo eso hay que hacerlo. Pero el error, ¿dónde está? Hay lugares donde todo eso se toma como algo que eso le da legalidad a la persona, ¿verdad? Como quien dice, si yo hago todo eso, ustedes son pobrecitos, ¿verdad? Porque ustedes no hacen eso que yo hago, ¿verdad? ¿Cuántas vigilias llevo? Hasta este momento llevo como 25, dicen algunas personas. Me faltan 5 más, ¿verdad? Para llegar a 30 vigilias. Y así, ¿verdad? Y entonces lo hacen ver como que la persona es un gigante, ¿verdad? Espiritual. Y luego al hablar de los ayunos, de igual, ¿verdad? Hablan de cadenas de ayunos y todo eso, y para hacerlo ver como que eso les ha dado un plus, ¿verdad? A las personas. Repito, no estoy enseñando que no se debe de hacer, por supuesto que hay que hacerlo, pero hay que entender que el provecho es mío, la bendición que yo obtengo es mía y no me da ninguna superioridad por sobre nadie. La bendición la obtengo yo. La iglesia que se somete a Dios obtiene una bendición espiritual. Pero si nosotros creyésemos que todo eso, no, me garantiza, ¿verdad? Que yo estoy bien cerquita y que ya mi salvación, ¿verdad? Y la tengo bien segura, por eso todo eso que yo hago, no es así. No es así. Entonces la salvación única y exclusivamente es por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Eso es lo único. Si alguien le añade a eso, ya no es gracia. Y yo no tengo que leer más en la carta a los romanos, he leído suficiente hoy. Pero si nosotros creyésemos que a la gracia de Dios le vamos a agregar más, dice el apóstol, entonces ya no es gracia, dice él. O es por obras o es por gracia, una de dos. Entonces nosotros debemos de estar bien conscientes. Ahora, cuando las personas que no entienden bien esto le oyen hablar así a uno, dicen ellos, entonces quiere decir que si yo pues ya creí en Jesucristo, ¿verdad? Yo le entregué mi vida y entonces si yo soy salvo por la fe, entonces quiere decir que hoy puedo hacer todo lo que yo quiera, ¿verdad?
Y como no me la gano la salvación, sino que es un regalo, entonces yo puedo vivir como yo quiera, ¿verdad? Haciendo y deshaciendo. No ha entendido, no ha entendido, porque no es eso lo que estamos enseñando. Dicen las personas que nos oyen hablar en estos términos, salvo siempre salvo, dicen. Y lo que ellos no saben es que la Escritura garantiza salvación al creyente verdadero en Jesucristo. Entonces, pero bien entendido, ¿verdad? No es que salvo siempre salvo porque hago todo lo que me da la gana y en pecado y todo eso y sigo siendo salvo. Ese es el gran error, ¿verdad? La gran mentira del diablo. Pero la verdad bíblica es salvación a través de Jesucristo. Y la forma de vivir del creyente es lo que demuestra, ¿verdad? Su salvación o su falta de ella. Si a una persona usted la oye decir, no, dice, yo seguro que soy salvo. Dice, no, si a mí mi salvación nadie me la quita. Pero usted le mira su forma de vivir y usted no lo mira que sea diferente a como era antes. ¿Le va a creer usted? Si sigue viviendo igual, si sigue en sus borracheras, si sigue en sus adulterios, si sigue en sus fornicaciones, si sigue en todos los pecados que nosotros sabemos que hay, ¿verdad? Afeminado y todo eso. Bueno, un sinfín de cosas, en idolatrías y en todos los pecados que pudiéramos mencionar. ¿Cómo se cree que una persona pueda ser salva? Pero si la persona usted la ve que dice, no, yo estoy seguro en Cristo, yo sé quién me ha dado mi salvación, yo camino, yo lo agrado a Él y todo lo que yo hago es para llevar gloria al nombre de Dios. Ese es el verdadero punto. Entonces Pablo dice que hemos sido salvos por la gracia de Cristo. De manera que la ley, dice, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Oiga lo que dice el 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Y esa es la última parte del mensaje de hoy. En cuarto lugar, la ley fue dada para que seamos libres en Cristo. Tengo que repetirlo nuevamente. Lo que Pablo dice en el capítulo 5, versículo 1 de esta carta a los Gálatas, dice, permaneced en esa libertad, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cómo diríamos que somos libres nosotros si seguimos en pecado? ¿Cómo diríamos que somos libres si seguimos nosotros bajo algunas dietas y Dios mío, y si comí cerdo, ¿será que ya perdí mi salvación? Si comen cerdo, ustedes pierden su salvación. ¿Verdad que no? Lo más que puede hacer es enfermarlo. Allá usted, ¿verdad? Si anda comiendo muchas cosas. Pero eso es otro tema, hermano. No estoy ahorita predicando acerca de eso, de cuestiones dietéticas. Pero hay personas que así piensan, ¿verdad? Entonces, si quebrantan algo de eso, ya. Si un día domingo no voy al culto, ya tengo problemas delante de Dios. Y por cierto, hay que venir a congregarse los días domingos. Pero no es que yo soy más salvo porque vengo todos los domingos, ¿verdad? Sino que es muestra de nuestra gratitud y saber que es un día especial, el día que resucitó nuestro amado Rey, ¿verdad? Un día especialísimo. Entonces, hermanos, ya no estamos, dice hoy, bajo el ayo, porque ya vino Cristo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Ya ese tutor cumplió su propósito de entregarnos a Cristo. Y nos entrega a Cristo y hoy nosotros estamos en la realidad. Pues todos, dice, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Esos todos a quiénes se refiere, hermanos? Todos sois hijos de Dios, dice, por la fe en Cristo Jesús. ¿Todo el mundo? No, ¿verdad? Todos aquellos que han creído en Jesucristo. Todos aquellos que son parte de la iglesia del Señor. Todos sois hijos de Dios, dice. Usted sabe que la tradicional y puede ser que otras personas dicen, no, sí, todas las religiones llevan a Dios, pues. ¿Verdad? Todos adoramos al mismo Dios. Y quizá a alguno de nosotros con un buen propósito alguien le haya dicho, sí, ¿verdad? Y ahí hay que aprovechar para hablarles de Dios a las personas, para hablarles de Cristo. Pero estrictamente la doctrina y lo que la palabra de Dios dice, no todas las personas son hijos de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, porque eso dice la palabra. Dice que los que le reciben en su corazón, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre, a eso les da poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces hay una marcada diferencia.
Hoy dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, dice el apóstol. Oiga lo que dice. Los que han sido bautizados. ¿Cuántos han sido bautizados, por cierto? Levante sus manos, quiero ver los no bautizados. No, los bautizados, perdón. Mire, toda la iglesia casi, ¿verdad? Y los que todavía no lo son, hoy el Señor dice que aquellos que han sido bautizados, ese es un símbolo, por supuesto, ¿verdad? No me vaya a malentender, ¿verdad? Porque igual hay unas expresiones del cristianismo que le dicen, si no estás bautizado, te condenas, ¿verdad? Así le dicen. Y yo no quiero confundirles. Quiero decirles que quien da salvación y garantiza la vida eterna es Jesucristo. Ahí estamos claros. Pero el Señor da una ordenanza y Él dice que hay que bautizarnos. Entonces, si mi Señor lo dice, yo voy con gusto a las aguas, ¿verdad? Y me bautizo, me identifico con Él. En su muerte, sepultura y resurrección. Un evento maravilloso, hermanos. Todos los que lo hemos hecho cuando hemos ido, si a uno lo dejaran, se vuelve a bautizar. Pero como el Señor dijo que una sola vez, ¿verdad? Un solo bautismo. Entonces es algo maravilloso, es un evento hermoso y uno disfruta ese tiempo. Dice que los que hemos sido bautizados, hemos sido unidos con Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cuántos están revestidos de Cristo? Fuimos sumergidos ahí en las aguas, ¿verdad? Pero cuando salimos, ¿sale la vieja persona o quién sale? Sale la nueva, ¿verdad? Allá se van en las aguas simbólicamente, ¿verdad? El viejo hombre y la vieja mujer se van. Y el que sale es uno nuevo. Y se le acabaron todas las malas palabras, ¿verdad? Y se le acabaron todas las mañas. Y se nos acabaron todas aquellas cosas que ofendían a Dios. Y aunque a veces quieren salir, ¿verdad? A veces quieren resucitar. No hay que permitirlo. Hay que saber que de Cristo estamos revestidos nosotros. De una manera tal que Pablo dijo en esta misma carta, dijo, con Cristo estoy, como dijo él, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mire qué hermoso. Y lo que ahora lo vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si la gente nos ven a nosotros y de verdad vivimos conforme a lo que Cristo quiere, van a ver, si es que la carita de la hermana fulana de tal, van a decir, si tan inocente que se mira. Como que no mata ninguna mosca, ¿verdad? Tan humilde que se mira. Y el hermano, ya ni por ser que logro que era, ¿verdad? Diferentes completamente. Bueno, hay personas que dicen que ya les queda la cara así de, fueron guardias nacionales, dicen, y quedan así, pero la gracia de Cristo nos cambia por completo, hermanos. Y hoy ya no somos lo que antes éramos. Hoy, bajo la gracia de Cristo, podemos decir que disfrutamos de libertad. No sé ustedes cómo sienten, pero en realidad los que hemos estado en diferentes sistemas, hablo de iglesia evangélica, hermanos, hay unos sistemas que son pero opresores, unos sistemas que son que, ajá, te descubrí, ajá, así quería verte, ajá, hoy no andas con la camisa que debías de ser, los zapatos que has traído hoy y el peinado que te has hecho, y ese moño para el otro lado. Dios mío, si en cualquier cosa tiene que uno andar así, uno hasta ni caminar quiere bien porque le van a ver algo. Un sistema, hermano, tan difícil que si ustedes no han estado, gracias a Dios que no estuvieron allí. El problema es que nos fuéramos al otro extremo, ¿verdad? Allá donde ya ahí no hay nada y qué, ¿verdad? Si aquí todo es playa y no hay ningún problema. Ese sería el otro extremo, ¿verdad? Que las personas digan, no, si ser cristiano, pues si todos, ¿verdad? Como decíamos, todos somos cristianos y qué, si fuera religiosidades y que no sé qué, y porque al que se quiere guardar para Dios le dicen que es religioso. Al que quiere apartarse del mundo le dicen que es religioso. Y si llama a la oración le dicen, no, es que son muy espíritu flautico. ¿Ha oído esas expresiones? Sería el otro error. Así que tengamos cuidado, vivamos para Dios,
pero no lleguemos a aquel extremo, ¿verdad? Como que, ay, que ya me van a ver, ¿qué estaré haciendo mal? No, tranquilo, disfrute la vida en Cristo. Disfrutemos la vida en Cristo. Mire lo que dice. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, en Cristo se quitan todas las distinciones que puedan haber. Ya no hay judío ni griego, distinciones raciales, porque antes los hebreos creían que eran lo máximo y los griegos pues paganos, ¿verdad? Ya no hay esclavo ni libre, que era en las sociedades de ese tiempo que se distinguían los hombres de sociedad alta y pues los esclavos, que eran los que tenían más baja condición. Y dice, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ese pasaje me encanta. Ahora, así como estoy hablando que todas las barreras se caen en Cristo Jesús, quiero decirles que no nos confundamos. Porque también he oído predicar algo diferente en esto. No, dicen las personas, aquí ya fuera diferencia. ¿Y qué? Y todos valemos igual y que no sé qué. Y aunque se diga eso, todos valemos igual delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Valemos la sangre de Jesucristo. Ahora, voy a hacer una pregunta. Lo que dice ahí, ¿será que desaparecieron los hebreos y desaparecieron los griegos? Seguían existiendo, seguían ahí. ¿Será que ya no habían hombres y mujeres? Siempre habían hombres y mujeres, lo mismo que ahora nosotros. ¿Será que los matrimonios eran diferentes? No, seguían siendo igual. Entonces, si bien es cierto que el pasaje habla de la igualdad en Cristo, todos valemos igual y espiritualmente todos somos iguales, las funciones siguen manteniéndose. Porque si alguien pudiera decir, no, como aquí dice que ya no hay hombre ni mujer, entonces aquellos, ¿verdad?, van a tomar ese pasaje y van a decir, no, es que ya no, miren, se destruyeron todos los géneros. Falso, no dice eso el Señor. Dice en el Génesis 1:27, dice que a imagen de Dios los hizo. ¿Cómo los hizo? Varón y hembra. Mire qué hermoso. Eso va a seguir. Siempre van a haber varones y siempre van a haber hembras. Siempre van a haber esposos y van a haber esposas. Ahora, ¿son las mismas funciones las de un hombre que las de una mujer? Díganlo sin miedo. ¿Sí o no? No. ¿Son las mismas funciones las de un esposo que las de una esposa? No. Hay cosas que los hombres no podemos hacer y hay cosas que las mujeres no pueden hacer. Así de claro. Eso no cambia. Un hombre no puede parir. Eso, para que se mire más obvio. Un hombre no puede parir. Así de claro. Y una mujer no puede engendrar. Solamente concibe. La mujer concibe y el hombre engendra. Más claro que eso no se puede hablar. Entonces dice, finalicemos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuántos son linaje de Cristo aquí? Amén. Entonces quiere decir que nosotros somos herederos según la promesa de Dios hecha a Abraham. En tu simiente, le dijo, voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Ahí entramos los salvadoreños. Ahí entran los costarricenses. Ahí entran los de toda América, los de toda Europa, África, Oceanía. ¿Cuál se me queda? Asia. Todos los continentes. Ahí entramos, todos en la bendición de Abraham. Pero los que creen en Jesucristo. ¿Verdad? Esa es la clave. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Y digámosle, Padre, que estás en los cielos, mi gran Rey, mi gran Señor, en esta maravillosa noche queremos exaltar tu poderoso nombre. Señor, queremos darte a ti toda alabanza, toda exaltación. Mi gran Señor, te agradecemos porque tú nos has dado una nueva vida. Nos has permitido, Señor, entender tu palabra y saber que lo que antes, Dios mío, tú enviaste por medio de aquellos hombres santos, esa ley maravillosa tenía un propósito. Esa ley, Señor, que condujo a los seres humanos a ver su necesidad de poder encontrar la salvación.
Esa ley cumplió su objetivo hasta el día maravilloso en el que Cristo apareció en este mundo. Ese cumplimiento precioso, hoy nosotros lo disfrutamos. Estamos en este tiempo, en el tiempo de la gracia, en el tiempo de esta nueva ley, la ley del amor, que nos guía, que nos lleva cada día a poder, Señor, honrar tu nombre, a poder exaltarte. Señor amado, te damos las gracias porque tu Espíritu Santo puesto en nosotros hoy nos lleva para poder vivir de acuerdo a tu santa palabra. Mi Rey amado, mi Dios, solamente en ti hay salvación y hay vida eterna, y nosotros somos privilegiados de tenerte a ti, Señor. Somos privilegiados de estar en Cristo. Señor, te agradecemos y pedimos que tu iglesia, Señor, pueda seguir avanzando sin detenerse, alcanzando a muchos más, alcanzando a los perdidos, alcanzando a aquellos que se han alejado también de ti, Señor. Guíanos a hacer tu voluntad, a vivir en tu secreto, a vivir en la comunión contigo, Señor. Que nuestra vida pueda ser para agradarte solamente a ti, Señor. Te damos el honor y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Demos un buen aplauso al Señor, hermanos, porque Él es grande. Amén.